Listo, listo, pues muy buenos días. Excelente inicio de semana tengan todos y cada uno de ustedes. Gracias por conectarse, ¿verdad? Gracias por estar aquí, ¿verdad? Hoy es lunes, estamos iniciando y qué mejor manera de iniciar, ¿verdad? Que poniendo a Dios en primer lugar en este devocional. Hoy por su pura gracia y por su pura misericordia, bueno, como siempre les digo, ¿verdad? Me toca a mí, ¿verdad? Dar el devocional y pues creo hoy. Siempre te digo lo mismo. Sí, hoy salimos temprano al recreo, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar con la enseñanza del día de hoy. Tiene un título, tiene un título, ¿verdad? El cumplimiento del plan de salvación. Ese es el título de esta enseñanza del día de hoy, el cumplimiento del plan de salvación. Y mira, durante toda esta enseñanza veremos cómo el plan de salvación de Dios se cumple paso a paso. Primeramente, ¿verdad? Antes de iniciar ya de lleno, tenemos que recordar algo, que a causa del pecado, ¿verdad? Estábamos separados de Dios. Es por eso que tenía que haber un plan de salvación. Esto lo vemos claramente en Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es como estábamos. Nos encontrábamos separados, apartados de Dios a causa del pecado. Pero Dios en su infinita misericordia, Dios tenía un plan, ¿verdad? No se quedó de brazos cruzados. Ese plan lo encontramos y lo vemos en Juan 3:16. Ahí está el plan de salvación de Dios. Todos lo conocemos, ¿verdad? Es un versículo muy famoso. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este, este te decía, es el plan de salvación de Dios. ¿Cuál era su plan? Demostrarle al mundo cuánto lo ama. Y la manera de demostrarlo fue dando a su único hijo, ofreciendo a su hijo por amor. Ese fue el plan de salvación de Dios. ¿Y cuándo se cumplió? ¿Cuándo se hizo carne ese plan? Ok, el cumplimiento de esto lo vemos en Lucas 2. Lucas 2 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 20. Lucas 2, del 1 al 20. Y dice así, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos. Había pastores en la misma región que velaban
las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre, y al verlo del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, manifestándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Muy bien, vamos a ver paso a paso lo que acabamos de leer. Vemos cómo el anuncio del nacimiento de Jesús no fue dado, escucha muy bien, no fue dado a sacerdotes, a líderes religiosos, a reyes o a gobernadores, ¿no? Fue dado, lo acabamos de ver, a pastores, ¿verdad? Pastores, dice, que estaban cuidando sus rebaños durante la noche. En el versículo 9 vemos algo muy interesante. Dice que se les presenta el ángel del Señor, es decir, un enviado, un vocero. Y dice que la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Imaginemos esto. También dice que tuvieron gran temor. Te decía, solo imaginemos esto, ¿verdad? Se les aparece un ángel y son rodeados de la gloria de Dios. Te decía, esto les provocó a los pastores pues miedo, ¿verdad? Gran temor, miedo a lo desconocido. No sabían ellos, ignoraban lo que estaba pasando en esos momentos, ¿verdad? El ángel sabía de esto, ¿verdad? Y es por eso que el ángel les dice en el versículo 10, no teman, no tengan miedo, no va a pasar nada. El ángel les estaba dando, les estaba diciendo el cumplimiento del plan o de la promesa de Dios ya estaba ocurriendo. Todo lo que Dios prometió, todas las profecías del nacimiento del Salvador estaban sucediendo en ese mismo momento. Y esto, les dice el ángel, tiene que ser motivo de gozo. Dime una cosa, dime si no fueron buenas noticias las que esos pastores estaban recibiendo. El nacimiento del Salvador estaba ocurriendo precisamente en esos mismos momentos. ¿Qué estaba sucediendo? Mira, las promesas hechas desde Génesis hasta Apocalipsis se estaban cumpliendo.
El Cristo estaba naciendo. Y en el mismo verso lo dice que esta noticia es para todos, para todo el pueblo. No era una noticia exclusiva, no era para personas seleccionadas o para unos cuantos, ¿no? Recordemos que la escritura dice que Dios no hace acepción de personas. Este versículo es claro y dice que ese nacimiento, esa noticia, era para todo el pueblo, ¿verdad? Esa promesa que vimos en Juan 3:16 estaba siendo materializada. El tiempo había llegado, escúchalo muy bien, el tiempo había llegado. Vamos a leer Gálatas 4, del 4 al 5. Ahí dice algo muy interesante, Gálatas 4, del 4 al 5. Y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es muy claro, el tiempo se cumplió con un propósito, se cumplió con un fin, para que fuéramos redimidos y recibiésemos, dice aquí, la adopción. Vamos a ver otro versículo donde nos queda más claro esto que acabamos de leer y lo encontramos en Juan 1:14. Juan 1:14. Y dice así la escritura. Y aquel verbo, está hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, así como esos pastores vieron la gloria de Dios. Asimismo, dice aquí, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Mira, la promesa que Dios había hecho ya estaba entre nosotros, dice este versículo. La promesa ya habitaba entre nosotros. ¿Recuerdas Juan 3:16? Ahora ya teníamos en quién creer. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no nos íbamos a perder. En Jesús ya tenemos salvación. Y no solo eso, en Jesús ya tenemos vida eterna. Mira, ya no había, escúchalo muy bien, ya no había condenación. ¿Recuerdas uno de los primeros versículos que vimos, Romanos 3:23, que dice que el pecado nos apartó? Estábamos condenados, estábamos separados de Dios. Bueno, pues en este momento dejó, esto quedó atrás, ya no había condenación. Hasta aquí llegó la condenación con el nacimiento de Jesús. Dime si no era una buena noticia o si no es una buena noticia. Te decía en Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora veamos algo muy interesante que nos dice Juan 1:29. Juan 1:29 nos dice algo acerca de ese pecado, de lo que hizo esa condenación. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, y subraya aquí la palabra, quita el pecado del mundo. ¿Te das cuenta? Antes el pecado era cubierto con la sangre, ¿verdad? Pero aquí Juan está diciendo que Jesús es quien quita, quien deja atrás
este pecado, el pecado del mundo. Hoy entendemos y le damos el peso de gloria a la primera parte del plan de salvación de Dios, es decir, de Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo. En esta enseñanza estamos viendo cuánto nos ama, cuánto nos ama. Mira, si intentamos medir el tamaño del amor de Dios, no lo vamos a lograr. Es algo que no podemos entender. Nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, es más, nuestro cuestionamiento, no da para tanto, para entender el amor de Dios al mundo. Lo único que tengo que entender es que ese amor es motivo de gran gozo, así como el ángel le dijo a los pastores. Muy bien, ahora ya sé que en Jesús tengo salvación, ¿verdad? Creyendo en Él, tengo salvación, así como lo dice Juan 3:16. Pero sucedió algo más, y quiero que veamos el verso 20 de Lucas 2, ¿verdad? Porque ahí sucedió algo. Y fíjate lo que dice: glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y vieron como se les había dicho. Acabamos de leer. Dos cosas, mira, los pastores hicieron dos cosas. Dice que glorificaron y alabaron a Dios. ¿Ok? Que nuestra vida, escúchalo muy bien, sea para glorificar y para alabar a Dios. Espiritualmente hablando, nosotros somos esos pastores y tenemos que entender, nos tiene que quedar muy claro todo lo que Dios hizo para que hoy nosotros tengamos salvación y vida eterna. Hoy nosotros disfrutamos de todo esto. A nosotros no nos costó nada. Ojo, a nosotros. Pero sí se pagó un gran precio. Sí hubo un precio para que hoy nosotros pudiéramos disfrutar de esa salvación y de esa vida eterna. ¿Y todo para qué? Dice, para que vivamos glorificando y alabando a Dios. Con esto termino, con esto concluyo. Que nuestra vida sea un resplandor para el mundo. Amén. Ayúdame, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. ¿Verdad? Cierra tus ojos en la medida de lo posible. Papá, hoy te damos gracias, Señor. Gracias porque hoy entendemos cuánto nos ama, Señor. Hoy nos damos cuenta, Padre, de todo lo que costó, de todo lo que tuviste que hacer, Señor, para que hoy nosotros disfrutáramos, seamos beneficiarios de esa salvación, de esa vida eterna, Señor. Gracias, papá, por todo lo que hiciste, por ese plan de salvación, por haber dado a tu Hijo, Señor, a tu único Hijo, por amor a nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría, Señor, que podamos ser ese resplandor, Señor, así como ese ángel fue resplandor para los pastores, Señor, que nosotros podamos ser ese resplandor para el mundo, Señor. Que a través de nosotros, que el mundo pueda entender que hay salvación y que hay vida eterna, Señor, en ti, pues ese es tu propósito, Señor. Tú amaste al mundo, Señor, y nosotros hoy nos damos cuenta de cuánto lo amaste, Señor, cuánto amas al mundo, todo lo que está en el mundo. Gracias, Padre. Hoy que nuestra vida sea, Señor, para darte la honra y la gloria a ti.
Padre, te pedimos que nos des, Señor, incluso las palabras, Señor, para poderle hablar a todo aquel que no te conoce, Señor. Y en ti hay salvación. En ti, Padre, hay vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Padre. A ti sea la honra, la gloria, el honor y la alabanza. Recíbela, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.